Domingo quinto del tiempo ordinario, que en su ciclo C proclama el Evangelio de Lucas 5, versículos del 1 al 11, en el cual se recoge uno de los episodios de la pesca milagrosa narrados en los Evangelios. En esta oportunidad es un relato de ese milagro de la pesca milagrosa que está puesto al servicio de un mensaje central del Evangelio de Jesucristo. ¿De qué se trata? Bueno, pues lo vamos a entender fácilmente viendo que en la liturgia dominical siempre suele haber una conexión entre la primera lectura del Antiguo Testamento y el Evangelio, que suele ser muy orientadora para descubrir el tema central de la liturgia. Y así vemos que la primera lectura de Isaías capítulo 6 concluye cuando Isaías escucha la voz de Dios que dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá ante el mundo? Y entonces Isaías contestó: aquí estoy, mándame. Y en el Evangelio, tras la pesca milagrosa, Jesús le dice a Simón Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo le siguieron. Es decir, que el tema central a cuyo servicio está puesto ese relato de la pesca milagrosa, el tema central es el envío de Jesús a evangelizar. La obra más grande que podremos hacer en esta vida es colaborar con Dios en la evangelización, en la salvación de las almas. No habrá obra mayor que podamos hacer en esta vida. No somos dignos de colaborar con Dios en esa tarea y de hecho Pedro, cuando el Señor hace la pesca milagrosa, se pone de rodillas ante él y le dice: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pero sin embargo el Señor le llama a ser pescador de hombres. Decía nuestro inolvidable Benedicto XVI: existimos para evangelizar. Evangelizar constituye la dicha y la vocación de la Iglesia y de cada uno de sus miembros. Es nuestra identidad más profunda. El ADN de un cristiano es evangelizar. ¿Qué es evangelizar? La evangelización es vivir a la escucha y hacerse la voz del Padre. Eso lo decía también Benedicto XVI. La evangelización es vivir a la escucha de la palabra de Dios y hacernos voz de esa palabra revelada. Otra definición que me parece magnífica: evangelizar es un pobre que indica a otro pobre dónde encontrar pan. Sí, eso es lo que hacemos cuando evangelizamos. Yo soy un pobre y le digo a otro pobre dónde puede encontrar pan. Te vienes conmigo y vamos a por pan, que lo necesitamos. Evangelizar es también la consecuencia lógica del amor al prójimo. Cuando uno ama entrañablemente a alguien, le desea lo mejor. Y por eso evangeliza, le desea que pueda descubrir a Dios y le presenta a Dios. Lo que no se ama no se puede evangelizar. Y por eso la consecuencia del mandamiento del amor es la evangelización. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo evangelizar? En primer lugar, confiando en Dios, reavivando nuestra esperanza. Porque cuando pactamos con nuestros miedos, con nuestros complejos, con nuestros pesimismos, yo no soy capaz, yo no valgo, yo no sé hablar, nos hacemos entonces incapaces para la evangelización. Pero una primera clave está en la de confiar en Dios. Si Dios me envía, Él me da la gracia para hacerlo. En segundo lugar, evangelizamos con la oración. La oración prepara las almas. Está roturando el terreno para que pueda coger la semilla. Evangelizamos con la oración. La evangelización se hace de rodillas, decía alguien. En tercer lugar, evangelizamos con la vida entera, no solo con la palabra. Evangelizamos con lo que somos, antes de con lo que decimos. Porque los signos de nuestra vida que acompañan la palabra muchas veces son los que tienen la llave de que la palabra sea eficaz. Si los signos son convincentes, si el testimonio que damos verdaderamente pues, es coherente, están preparando el terreno para coger la palabra.
Y también es importante, obviamente, que evangelicemos con discernimiento, siendo consciente de a quién nos dirigimos y de las dificultades que puede tener esa persona para acoger la palabra. Y uno de los problemas principales que hoy en día tenemos que acometer para evangelizar es la indiferencia de nuestro mundo. En el Evangelio de hoy dice que, comienza diciendo, antes de ese episodio de la pesca milagrosa, que la gente se agolpaba para escuchar a Jesús. Claro, ese es un problema para nosotros, que no vemos esa hambre y sed en quien tenemos que dirigirle la evangelización, ¿no? No la vemos. Entonces, ¿por qué no existe ese hambre y sed en nuestro tiempo? Como Jesús vio que había un gentío hambriento y sediento de la palabra de Jesús. ¿Acaso Dios ha dejado de ser significativo para el hombre moderno? Para poder evangelizar tenemos que suscitar el hambre y la sed de Dios. Es decir, que la nueva evangelización requiere también evangelizar la sensibilidad, porque es verdad que la sensibilidad del hombre por el materialismo se ha adormecido esa sensibilidad. Y hoy en día a veces para poder predicar la palabra de Dios hay que despertar la sensibilidad, ¿no? Que está anestesiada por el materialismo fundamentalmente, ¿no? Eso supone abrir la mente, ayudar a abrir la mente de nuestro prójimo para que se percate de que tantos sufrimientos están causados porque le hemos dado la espalda a Dios. Los sufrimientos de nuestra vida tienen una causa última, y es que nos hemos cerrado a la predicación del mensaje de Jesús, que nos enseña a amar desde la cruz, y por eso sufrimos. Y al mismo tiempo también, pues, evangelizar la sensibilidad es ayudar a entender que tras el deseo de felicidad que tiene todo hombre, se esconde el hambre y sed de Dios. Tenemos que decirle a nuestro prójimo que le parece que no necesita a Dios. Aunque no lo sepas, ese deseo de felicidad que tiene esconde el hambre y la sed de Dios. Y así renovamos, ¿no? Como Pedro en el Evangelio de hoy: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Pero Jesús me dice: sí, ya sé que eres un pecador, pero a partir de ahora, desde hoy, te haré pescador de hombres. Y Jesús nos envía a evangelizar, a ser testigos, y renovamos nuestra vocación de evangelizadores junto con esta llamada que recibe Simón Pedro. Y como Isaías, que escucha esa voz de Dios que dice: ¿a quién enviaré?, respondemos también: aquí estoy, envíame, mándame. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.